Ecclesia reformata, sempre reformanda, secondo il verbo Dei. Traigo el saludo de la Iglesia Presbiteriana de Brasil a todos ustedes. Voy a hablar hoy de una de las características de la Reforma Protestante que considero como muy importante y que puede ser resumida en el lema Iglesia Reformada siempre reformándose a luz de la palabra de Dios. Lo haré a partir de la exposición del Salmo 85. Salmo 85. Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restauranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Queridos hermanos, este salmo es una oración por reforma y restauración. Probablemente fue escrito después que los judíos volvieron del cautiverio de Babilonia. Si ese es el contexto correcto del salmo, tenemos el motivo por el cual fue escrito, que es pedir a Dios que restaure a su pueblo a la gloria que tenía antes de ser llevado al cautiverio a causa de sus pecados. En la primera parte del Salmo, los hijos de Coré agradecen a Dios por lo que Él ya había hecho, perdonando el pecado de su pueblo y trayéndolo de vuelta a la tierra prometida, 85, 1 a 3. Pero había señales claras de que la restauración no había sido completa. Como leemos en los profetas Ageo y Zacarías, que probablemente vivieron en esa época, el pueblo estaba demasiado ocupado con sus propios negocios y había dejado la restauración del templo del culto a Dios en segundo lugar. Faltaba entusiasmo, amor y dedicación al Señor. Algunos judíos comenzaron a cometer los mismos pecados que causaron el destierro a Babilonia. La segunda parte del Salmo, entonces, pide a Dios que complete la restauración. La oración central del Salmo, que está en el versículo 6, donde los hijos de Coré piden que Dios los reavive otra vez. Ellos no estaban pidiendo nada nuevo, pero solo que Dios hiciera otra vez lo que Él ya había hecho tantas veces antes en la historia de su pueblo, que fue restaurarlos, reavivarlos, reformarlos y traerlos de vuelta a sí mismo y su palabra. Este es el tema de mi palabra en esta tarde, la reforma espiritual del pueblo de Dios
como una obra constante y continua del Espíritu de Dios en su pueblo. Entre los lemas de la Reforma existe uno que trata específicamente de ese punto, que es Ecclesia reformata et semper reformanda est, es decir, la Iglesia reformada está siempre siendo reformada. Esta frase famosa foi muito usada por el reformado holandês Gisberto Vucius durante el sínodo de Dort en el siglo XVII. La frase foi acuñada por un amigo de Vucius llamado Johannes Hornbeck y se convirtió en uno de los lemas del movimiento reformado. Este lema ha sido interpretado a veces como si estuviera diciendo que una característica de la Iglesia reformada es que está siempre cambiando. Sin embargo, es difícil imaginar que Vucius, calvinista estricto, que participó en Dordrecht de la disputa contra los discípulos de Arminio, había usado este lema para alentar la apertura de la Iglesia a nuevas ideas de cualquier tipo. Seria lo mesmo que decir que los seguidores de Arminio estaban seguros y que la Iglesia reformada debía abrirse a una reforma en su doctrina de la salvación de acuerdo con el pensamiento de los seguidores de Arminio. Vucius no negó el principio de la reforma constante, Iglesia reformada, siempre se reformando, pero destacó que el objetivo era siempre regresar a las Escrituras que habían sido la base de la reforma. En su comprensión y en la comprensión del sínodo de Dort, las ideas de los seguidores de Jacobus y Arminio ciertamente no representarían un retorno a las Escrituras. Antes del sínodo de Dort, los primeros reformadores ya habían entendido ese punto. Ellos estaban perfectamente conscientes de que la Iglesia de Cristo aquí en este mundo estaba sujeta a estar deformada con el paso del tiempo. Esto no significaba para ellos que la Iglesia en su época había sido tan desfigurada que ya no había una verdadera Iglesia de Cristo en la tierra. Ellos consideraban que a pesar de la deformidad y errores, la Iglesia de Cristo aún existía en la tierra, pero ella necesitaba ser reformada a luz de la palabra de Dios, para que otra vez pudiera servir al Señor de manera efectiva aquí en este mundo. Ellos creían que aunque Dios siempre tendría una iglesia para servir y adorar aquí en este mundo, esa iglesia siempre necesitaría pasar por reformas para mantenerse fiel a la voluntad de su Señor y Salvador. Mi objetivo en esta sesión es abordar ese tema a partir de 3 puntos. Lo primero, la necesidad constante de reforma en la iglesia. Segundo, cómo la iglesia está siendo reformada hoy, tanto en Occidente y en todo el mundo. Tercero, cómo la iglesia occidental puede mirar los ejemplos de movimientos protestantes en todo el mundo. Empecemos entonces con el primer punto, la necesidad constante de reforma en la iglesia. Como ya dijimos, los reformadores y sus seguidores a través de los tiempos siempre estuvieron perfectamente conscientes de los riesgos que la iglesia de Cristo corre aquí en este mundo. Sabían que había iglesias más puras y menos puras. Ellos utilizaban como criterio para este juicio la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos y la santificación directa, diaria en la vida y en la doctrina. Esta santificación se ve reforzada por el uso de la disciplina eclesiástica en los miembros faltantes. Los reformadores también eran conscientes de que había iglesias que se habían deformado hasta el punto de no ser iglesias de Cristo, pero sinagogas de Satanás. Existen varios relatos en las escrituras del Antiguo Testamento de cómo el pueblo de Dios se desvió de la verdad y siguió falsos dioses a lo largo de su historia. Pero también el Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios de vez en cuando levantó a hombres fieles a Él para reformar la iglesia. En la antigua alianza, jueces, reyes y profetas fueron instrumentos del Señor
para reformar su pueblo y traerlo de vuelta a los caminos de la verdadera religión. Los autores del Salmo 85 conocían esa historia y oraban para que Dios una vez más concediera reforma a su pueblo en aquellos tiempos difíciles en que vivían. No mucho después de la venida del Señor Jesucristo y del descenso del Espíritu Santo, la iglesia empezó a deformarse. En la época de los apóstoles, iglesias locales se desviaron tan profundamente de la verdad que fue necesario que ellos escribieran aquellas iglesias procurando reformarlas en la doctrina y en la práctica. Ejemplos de esto son las cartas de Pablo a las iglesias de Galacia y a la iglesia de Corinto, y las cartas de Pedro, Juan y Judas. El mismo Cristo glorificado envió un mensaje a las 7 iglesias de Asia a través de Juan, su siervo. La mayoría de esas iglesias ya estaban necesitando de reforma teológica, práctica y moral. Algunas de ellas habían perdido el primer amor, otras eran demasiado tolerantes con las ideas de los libertinos y otras estaban siguiendo los caminos del mundo. La historia de la iglesia está delante de nosotros, hermanos, para mostrarnos claramente cómo la iglesia de Cristo es vulnerable a falsos maestros y herejías perniciosas. Ella ha sido fácilmente llevada al error por hombres mentirosos y engañadores, siervos de Satanás, que piensan que la religión es fuente de lucro y que buscan su propia gloria y nunca la verdad de Dios. Ella ha tomado decisiones equivocadas, seguido de procedimientos equivocados y se alía a veces a los propios enemigos de la cruz. Por lo tanto, debe ser tarea de los líderes de Dios, que Dios levantó en su iglesia, orar por reforma y restauración constantes. Como los autores del Salmo 85, ellos deben estar atentos y dispuestos a reformarla en las áreas en que se deformó, usando como referencial la palabra viva, inerrante, infalible e inmutable de Dios. Casi siempre la deformación comienza desde adentro de la propia iglesia, a través de hombres privados de la verdad y que engañan al pueblo de Dios, llevando a la iglesia a abrazar doctrinas y prácticas contrarias al Evangelio de Jesucristo. Fijémonos que los autores del Salmo 85 no pidieron a Dios para reavivar y reformar a los samaritanos, sus enemigos, que estaban haciendo todo lo posible para impedir la construcción del templo y de la ciudad. No, ellos pidieron a Dios, reaviva y restaura primero a su propio pueblo. De la misma forma, el Señor Jesús alertó a sus discípulos sobre el surgimiento de lobos vestidos de ovejas que se levantarían de dentro del propio rebaño. Las mismas palabras el apóstol Pablo usó para alertar a los presbíteros de Éfeso. Históricamente, las deformaciones se han iniciado no de parte del rebaño, sino de los profesores y pastores y maestros, que a su vez son apuntados y nombrados por curadores y responsables por la institución de enseñanza teológica. Cuando el Estado tuvo el poder de nombrar estos curadores, profesores y pastores, la situación a veces podría ser mucho peor. Pero la deformación no procede solamente de adentro. Muchas tentaciones existen fuera de la iglesia. No pocas veces la iglesia se deformó porque amó el presente siglo y siguió después del mundo. No pocas veces ella eligió conformarse con la moralidad y los valores de la cultura en que estaba inserta, como si era esta una manera eficaz de llevar la palabra de Dios a los incrédulos. En otras ocasiones, la iglesia se unió al Estado, confundiendo los reinos y mezclando las causas y siempre saliendo como perdedora en esa relación promiscua. Cuando la iglesia se rinde a los errores internos y las presiones externas, los efectos son sentidos en primer lugar en su teología, que es alterada, cambiada para poder justificar los nuevos rumos de la institución.
Al mismo tiempo, se producen cambios en la ética y la moralidad de la iglesia, que también deja de usar los referentes de la palabra de Dios y adopta el pensamiento de la sociedad en cuanto a la familia, la sexualidad, el valor de la vida y la relación con la cultura. A continuación, el culto a Dios también se ve afectado y pasa a reflejar la centralidad del hombre y la veneración por la cultura y adopta el políticamente correcto. La visión del mundo políticamente correcta, como se llama, al final él expulsa, echa de los púlpitos la exposición bíblica, el anuncio radical del Evangelio y las demandas innegociables que Jesucristo hace a todos los que desean seguirlo. Y por fin, el testimonio de la iglesia ante el mundo es perjudicado. La sal pierde su sabor, la lámpara se coloca debajo de la cama, la iglesia se convierte en una institución religiosa sin poder o autoridad, preocupada por preservarse y sobrevivir en un mundo cada vez más hostil. Una reforma, hermanos, significa reconocer las áreas en que la iglesia se deformó, identificar la causa y traer a la iglesia de nuevo a los patrones bíblicos de fe, práctica, culto y testimonio. Un movimiento de esa magnitud solo puede suceder mediante un poderoso movimiento del Espíritu de Dios, como sucedió a 500 años pasados en Europa. No sin razón, los hijos de Coré se dirigieron a Dios en súplica por restauración y reforma en el Salmo 85. Pero gracias a Dios, los vientos de la reforma nunca dejaron de soplar sobre la iglesia de Cristo. 500 años después de la reforma, la iglesia todavía necesita ser reformada. Los desafíos, los peligros, las falsas visiones del mundo pueden parecer nuevos, pero al final estamos ante el mismo problema que los reformadores se enfrentaron a 5 siglos, y la solución siempre es la misma: regresar a los orígenes, volver a la palabra de Dios y conformar la teología, la ética, el culto y nuestro testimonio a los patrones de la palabra de Dios. Ahora vamos adelante a mi segundo punto: ¿cómo la iglesia está siendo reformada hoy, tanto en el occidente y en todo el mundo? Quiero comenzar esa parte de mi charla con una reflexión basada en las palabras de Os Guinness, cuando estuvo por Brasil en 2007 sobre el cristianismo y los desafíos y oportunidades de la globalización. Entre las muchas cosas desafiantes que Os Guinness habló, una cosa me llamó la atención. Reproduzco aquí sus palabras. El principal desafío presentado por la modernidad a la iglesia cristiana puede ser expresado en la tesis del sepultero. La fe cristiana causó el surgimiento del mundo moderno, que a su vez minó la propia fe que le dio origen. En otras palabras, las maneras en que la fe cristiana ha abordado el mundo moderno han contribuido a cavar su propia sepultura. El doctor Guinness también mencionó la gran bendición que el cristianismo ha sido para el mundo moderno, pero quiero resaltar de sus palabras lo que él llamó tesis del sepultero. Es decir, que el cristianismo es involuntariamente responsable por el surgimiento del mundo moderno, que a su vez minó la propia fe que le dio origen. De hecho, poca cosa ha fortalecido tanto el ateísmo, el materialismo y la secularización del occidente que las ideas nacidas en las universidades que tuvieron origen cristiano. Ideas como el evolucionismo darwinista, la visión naturalista del mundo y el marxismo cultural. El concepto de Estado laico en el mundo moderno ciertamente tiene su origen en el pensamiento protestante, pero pocas instituciones han perseguido a los cristianos hoy como los estados dichos laicos, que en verdad son ateos. Aparentemente el cristianismo tiene un tiempo de validez en una cultura,
Después de influenciarla poderosamente, las instituciones que nacen bajo su influencia acaban volviéndose contra la fe y sufocándola. Es lo que parece haber ocurrido después de que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano al principio de la Edad Media. 500 años después de la Reforma, Europa es considerada ahora por muchos como post-cristiana. Y la decadencia del cristianismo allí fue causada en gran parte por las instituciones que nacieron bajo la influencia de los propios cristianos. Y vemos que todo Occidente parece caminar rápidamente hacia el mismo destino. Tal vez ha llegado la hora de pensar en los errores que los protestantes en general y los reformados en particular cometieron, los cuales contribuyeron a la decadencia de la Iglesia en el Occidente. Me gustaría humildemente mencionar algunos de esos errores. Primero, la institucionalización de la Iglesia como un fin en sí mismo, mostrando que nunca quedamos totalmente libres del rancio de Roma. Segundo, enfatizar demasiado la gracia común, llevando a una cobeligerancia indiscriminada con incrédulos en defensa de causas aparentemente comunes. Tercero, el intento de provar que el cristianismo es racional para personas no convertidas y que no pueden comprender las cosas de Dios. Cuarto, la profesionalización de nuestros ministros de la palabra y la transformación de la vocación pastoral en una carrera, en un modo de ganarse la vida. Quinto, los intentos de coquetear y salir con el Estado en busca de privilegios, exenciones y excepciones para el mantenimiento del status quo. También los intentos de cristianizar la cultura sin antes convertir a las personas. También suponer que los no regenerados sean capaces de soportar indefinidamente vivir bajo o al lado de valores morales cristianos. También la apertura para los presupuestos ideológicos del método histórico crítico de interpretación y la tolerancia con el liberalismo teológico. Y por último, la incapacidad, hermanos, de convivir con la diversidad que existe dentro del campo reformado, causando divisiones y más divisiones entre hermanos que concuerdan en los puntos centrales de la fe reformada, pero que no logran convivir con quien piensa diferente en puntos secundarios. Pero no es solo la iglesia del Occidente que está necesitando una reforma. La iglesia en el sur global aparentemente también necesita ser reformada. Por un lado, estamos agradecidos a Dios por el crecimiento sin precedentes del cristianismo en el sur global. Según Philip Jenkins, profesor de historia en Penn State University, el 60% de los 2.000 millones de cristianos del mundo viven en África, Asia o América Latina. Este número debe ascender a 3 billones de cristianos en el sur global hacia el año 2050. A principios del siglo XX, alrededor de 70% de los cristianos del mundo vivían en Europa y los Estados Unidos. Hoy solo el 28%. Vivían en Europa. Hoy solo 28%. Actualmente, África y América Latina juntas representan 40% del número de cristianos del mundo. El profesor Jenkins dijo en su libro La próxima cristiandad que en los próximos 100 años habrá una explosión de crecimiento mundial del cristianismo, pero la vasta mayoría de los fieles no será ni blanca, ni europea, ni tampoco euroamericana. Él dijo que si queremos ver un cristiano contemporáneo típico, debemos pensar en una mujer residente en una aldea de Nigeria o en una favela como una chabola brasileña. Sin embargo, como un pastor ubicado bien en el medio del sur global, afirmo que también necesitamos reforma allí. Aunque podemos ver con mucha alegría señales de una poderosa reforma ya a camino,
Existem outras señales alarmantes del crecimiento en el sur global de una forma de cristianismo que llamamos neopentecostalismo y que se caracteriza por un fuerte sincretismo con las religiones populares, con énfasis en la teología de la prosperidad. Las iglesias neopentecostales adoptan un modelo de iglesia que permite el surgimiento de líderes totalitarios, muchos de los cuales se autodenominan apóstolos. Ellos dicen recibir revelaciones directas de la parte de Dios, no aceptan críticas y no dan cuentas a nadie por sus actos y por su enseñanza, nem como emplean la plata de los fieles. Junto a eso, existe uma fuerte búsqueda de la presença de Deus mediante experiências estáticas, emocionais e místicas. Todo isso vem junto com uma visão de mundo em que todo mal procede del diablo e que a única forma eficaz de ministério de las iglesias hoje é mediante a expulsão de demônios de las estruturas políticas e sociais de unidades geográficas como cidades e países, además de indivíduos cristianos ou não. Em muitos lugares, estes apóstolos estão trayendo de volta a las iglesias crecientes prácticas judías, como a introdução del Arca de la Aliança em los cultos, la celebração de todas as fiestas judías, el uso de vestimenta de los rabinos. Recientemente, uma dessas igrejas, la igreja em português é Universal del Reino de Deus, pero creio que lo conoce como deja de sofrer, ou para de sofrer, que tem cerca de 2 milhões de membros, inaugurou em São Paulo uma réplica del Templo de Salomão, considerado como um lugar onde Deus responde às orações. É innecessário dizer que em essas igrejas há pouco ou nenhuma predicação bíblica. Pero alabado seja Deus, porque podemos ao mesmo tempo afirmar que existem señales alentadoras de que uma reforma está em caminho em todo o mundo. Não há muito tempo, o periodista David Van Bima escreveu em el New York Times que o novo calvinismo era uma das 10 principais influências em operação em el Ocidente. Este artículo foi escrito em 2009. Para David Van Bima, que é judío, o calvinismo está fuerte e vivo e está crescendo dentro das denominações clássicas. Outro reportaje que me gostaria de destacar foi publicado por The Guardian de Inglaterra em 2007 sobre o crescimento do calvinismo em universidades de China. Aunque em declive em Europa e Estados Unidos, o reportaje diz que os calvinistas estão crescendo em China, donde pronto se convirtieron en la religión de la élite. El centro de crecimiento son las universidades, donde profesores y alumnos estudian traducciones de obras de Agustín, Calvino y calvinistas modernos. Las universidades no están bajo el control oficial de las religiones. En las universidades las puertas están abiertas. E são os departamentos de filosofia, literatura, línguas e cultura ocidental. Dice el reportaje que el calvinismo parece haberse convertido en la teología preferida de muchas casas e iglesias. Una de las causas, según el reportaje que entrevistó a pastores chinos, es que el calvinismo es una religión de resistencia, lo que impresionó a la joven iglesia cristiana de China, que solo recientemente se libró del imperialismo occidental. Otra noticia animadora es el regreso a una visión más conservadora de las escrituras, aparte de los anglicanos de África y en Australia. Los anglicanos de África, al parecer, ya son mayoría en la denominación en todo el mundo. África ya fue uno de los baluartes del cristianismo, pero la iglesia africana prácticamente desapareció en los siglos 7 y 8. Hoy prácticamente 40% de la población africana es compuesta de protestantes. La mayoría es pentecostal, pero hay grupos reformados que están creciendo rápidamente como los anglicanos conservadores. Permítanme decirle algo sobre la reforma en América Latina.
Recientemente tuve el privilegio de conocer y charlar por un rato con el pastor Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, República Dominicana. Núñez es un pastor latino reformado. Ha predicado sobre la fe reformada en muchos países de América Latina. También es autor de decenas de obras en español. Me quedé muy impresionado con lo que escuché del pastor Núñez acerca del crecimiento de la fe reformada en los países de la América Latina y Centroamérica. Él ha viajado por muchos de esos países, predicando en conferencias sobre la fe reformada para pastores y líderes y para el público en general. Los eventos con 5 a 8 mil personas son comunes. Me habló de megas iglesias reformadas en países de América Latina, donde yo imaginaba que había un puñado de pequeñas iglesias protestantes sofocadas por el catolicismo romano. También en estos países hay un interés impresionante entre los jóvenes por la fe reformada. Cientos de jóvenes líderes están siendo levantados y que buscan entrenamiento en la teología reformada para ejercer sus ministerios. Ao lado de Núñez estaba Enrique Oriolo, un joven argentino, autor del blog en español Soldados de Jesucristo, que tiene 1.700.000 seguidores. El blog es reformado, publica solamente material reformado. Al final le pregunté al pastor Núñez si él creía que los medios sociales tenían algo que ver con ese crecimiento espantoso de la fe reformada en todo el mundo. Y él me dijo algo sobre lo que yo no había prestado atención. Dice, el gran impulso de la reforma protestante en la Europa del siglo XVI fue a través de la prensa surgida poco antes. Ahora, cerca de los 500 años de la Reforma, un nuevo y gigantesco impulso está siendo dado por los medios sociales. Estoy de acuerdo con él. Coincide con lo que veo en Brasil, en otras partes del mundo. Permítame hablar de mi propio país. Brasil siempre fue un país católico romano hasta hace 150 años, cuando los presbiterianos y congregaciones llegaron, seguidos de los bautistas, metodistas, luteranos y demás denominaciones históricas, todas ellas. 100 años atrás, los pentecostales llegaron a Brasil y luego se convirtieron en la mayor fuerza protestante de nuestro país, tanto en número como influencia. Un sorprendente cambio es el surgimiento del interés creciente por la teología reformada entre los protestantes en Brasil en los últimos años. Algunos factores pueden ser mencionados para explicar ese hecho. En primer lugar, las iglesias pentecostales clásicas, después de 100 años evangelizando las masas, muchedumbres en Brasil, dejaron muchos pentecostales hambrientos y sedientos de una teología más bíblica y sólida que al mismo tiempo permite una vida de oración y piedad. Ellos encontraron esa teología en la literatura reformada y puritana que en los últimos 25 años ha sido cada vez más publicada por varias editoriales en Brasil. Las obras de Martin Lloyd-Jones en particular atrayeron a muchos pentecostales debido a su énfasis en la religión práctica de los puritanos. Comenzando con Lloyd-Jones, muchos pentecostales vinieron a leer Calvino, Spurgeon y los puritanos antiguos y nuevos. Como resultado, muchos hermanos de las iglesias pentecostales vinieron a las escuelas reformadas de teología buscando entrenamiento y un conocimiento más profundo del calvinismo. Nuevas iglesias independientes reformadas en teología, aunque todavía pentecostales en la liturgia, fueron fundadas. Incluso la mayor y más tradicional editora pentecostal de Brasil ofrece libros de autores reformados, antiguos y nuevos. Lo que será de esta unión aparentemente extraña todavía es incierto. Sin embargo, una cosa es clara, que la fe reformada recibió un nuevo y poderoso impulso a través de estos pentecostales que abrazaron, aunque en parte, la teología reformada. En segundo lugar, entre las iglesias históricas existe un interés creciente por el calvinismo y la teología reformada. Cada año decenas de jóvenes reformados son ordenados pastores.
Seminários reformados e instituições teológicas conservadoras recebem anualmente um número crescente de jovens que buscam formação teológica. Em terceiro lugar, internet, através de sítios reformados, grupos e blogs, permitiu a las pessoas investigar, aprender e interactuar com a teologia sem a necessidade ou os gastos de comprar livros sobre o tema. Se ha hecho posible para los creyentes serios de diversas denominaciones interactuar y comprender mejor, construyendo vínculos inesperados y preciosos de amistad y comunión con hermanos y hermanas en Cristo que comparten la misma fe reformada. Lo más alentador es la enorme cantidad de adolescentes y jóvenes que han descubierto la fe reformada a través de predicaciones de pastores reformados en YouTube, a través de blogs con contenido reformado y a través de los medios sociales como Twitter, Instagram, Facebook. Estos jóvenes han formado grupos de discusión en WhatsApp, creado listas de debates teológicos y comenzado blogs sobre la fe reformada y creado grupos en Facebook. Hoy en día hay decenas de sitios en los medios sociales dirigidos a la discusión y diseminación de la fe reformada. Como resultado, cientos y cientos de personas que antes eran miembros de sectas y iglesias neopentecostales ahora están buscando iglesias reformadas o comenzando iglesias independientes. Ahora pasemos al tercer punto. ¿Cómo la iglesia occidental puede mirar para los ejemplos de movimientos protestantes en todo el mundo? Hermanos, creo que la iglesia de Occidente y también nosotros en Sur Global podemos aprender mucho de lo que está sucediendo en las iglesias esparcidas por el mundo. Permítame con mucha humildad y consciente de cuánto el Sur Global debe al Occidente sugerir algunos puntos de consideración. En primer lugar, los cristianos del Sur Global, cuando digo Sur Global es África, Asia, América Latina. Los cristianos del Sur Global parecen tener una fe mucho más fuerte en la autoridad de la Biblia que sus hermanos en Occidente. Esta confianza en la autoridad de la Biblia produce una fe exuberante, el deseo de compartir esta fe con otras personas. Hay excepciones, por supuesto, pero esta parece ser la impresión causada por una visión general de lo que ha acontecido en África, Asia, América Latina, América del Sur y China, donde hay mucha persecución y muchos hermanos tienen que pagar con su vida por la fe en Cristo Jesús. Por tanto, tenemos que aprender con ellos. Segundo lugar, los medios sociales han desempeñado un papel crucial en el movimiento de reforma que está sucediendo en el Sur Global. No olvidemos el papel crucial de la prensa para la divulgación de los libros y las ideas de Lutero hace 500 años. La iglesia en el Occidente debería ser capaz de emplear estas tecnologías de manera eficaz. Mi tercera sugerencia es la siguiente. Lo que ha atraído la atención de muchos hacia la fe reformada en el Sur Global no son en principio los 5 solas o los 5 puntos del calvinismo, sino la predicación expositiva. Porque estas personas se interesan por los vídeos traducidos o por los libros de John Piper, Tim Keller, Don Carson, John MacArthur, Albert Mohler, R.C. Sproul. No es porque ellos son calvinistas, sino porque ellos son expositores bíblicos. Ellos primero, los pentecostales, primero se interesan por los predicadores reformados, no tanto por la defensa de las grandes doctrinas de la gracia, sino porque estos predicadores predican, explican, exponen la Biblia. Si queremos experimentar una nueva reforma, debemos comenzar con la exposición de las Escrituras. Mi cuarto punto está bastante relacionado con eso. La predicación reformada que ha atraído a cientos sin religión o que proviene de otras tradiciones religiosas es aquella predicación que explica las grandes doctrinas de la gracia a partir de la Biblia sin usar innecesariamente nombres como reformado, calvinismo, 5 puntos, 5 lema, arminianos, sínodo de Dort, supralapsarianismo, etc.
Cuando nuestra predicación gira y rodea la defensa de la reforma protestante y de sus nombres conocidos y de sus doctrinas características, muchos nos dejan de oír como ha sucedido. Tenemos que predicar la palabra de Dios primero. Quinto punto, creo que los pastores y líderes de la iglesia en el occidente deben recordar que todo lo que ellos dicen los domingos en sus iglesias y en los eventos promovidos por sus ministerios termina a internet, a YouTube y a los medios sociales, leídos y estudiados por hermanos en todo el mundo. Tener eso en cuenta antes de predicar, hablar, dar estudios y escribir en internet puede hacer que el ministerio de estos hermanos sea más amplio y eficaz. Con la llegada de la internet y la globalización, no ministramos más solo a nuestras iglesias locales, sino a la iglesia de Dios en todo el mundo. Sexto punto, debemos estar atentos para esta nueva generación que está llegando y que está marcada por el post-denominacionalismo, que es el nombre que ha sido dado a nueva generación, que no acredita, no confía más en denominaciones, son post-denominacionales. Son jóvenes cristianos, interesados en la teología reformada, pero desinteresados en asistir a una iglesia organizada tradicional y que se alimentan regularmente de mensajes de predicadores reformados en YouTube. En el sur global, cientos de ellos prefieren participar de iglesias independientes, iglesias en las casas o de una red de iglesias que se unen y se relacionan de manera bastante informal. Quizás sea el momento de recordar que la reforma hace 500 años fue también una reforma eclesiástica que abandonó el modelo de la iglesia de Roma y abrió la puerta a decenas de maneras diferentes de los cristianos organizarse en iglesias. Séptimo punto, deberíamos mirar lo que está sucediendo con los protestantes en otros lugares con lágrimas en los ojos. Porque, hermanos, no hemos logrado vencer en el sur global uno de nuestros mayores desafíos, que es el espíritu faccioso y el divisionismo por el cual los protestantes se hicieron famosos. No tenemos duda de que el movimiento de reforma está empezando en todo el mundo, en nuestro medio, pero el espíritu faccioso y las divisiones ya aparecieron entre los propios reformados en sur global, exactamente de la misma forma y por las mismas razones que dividieron los reformados en Europa y los Estados Unidos. Octavo punto, la iglesia occidental debería ver el movimiento de migración de cristianos del sur global hacia occidente como una oportunidad de renovación y reforma de iglesias que prácticamente ya cerraron las puertas. Yo sé que el asunto es polémico y hay que tomarse mucho cuidado, pero el occidente no puede ignorar, por ejemplo, que los inmigrantes de África, Asia y América Latina han abierto más de 150 nuevas iglesias en Dinamarca, ministrando no solo a los refugiados inmigrantes, sino que a los propios nativos, cuando la iglesia estaba cerrando las puertas en Dinamarca. Noveno punto, el occidente puede reflexionar, hermano, soy como Lutero, tengo apenas 95 puntos, ese es noveno punto. El occidente puede reflexionar sobre la manera de rescatar los aspectos experimentales y prácticos de la teología reformada, que en muchos casos se perdieron a lo largo del camino ante las disputas teológicas y la búsqueda del academicismo como un fin en sí mismo. En el 10º lugar, Occidente verá que esta nueva iglesia que está naciendo, creciendo y reformando en sur global se compone en gran parte de pobres, perseguidos, refugiados e inmigrantes, es decir, un perfil bastante parecido al perfil de la iglesia cristiana durante los primeros siglos de su existencia. Tal vez sea el momento para que la iglesia reflexione sobre la manera en que ha tratado la abundancia, riqueza y poder que Dios le ha concedido en los últimos 500 años. Y por último, mirando no solo a otros lugares, pero a nosotros mismos principalmente, deberíamos asegurarnos de que
Huyamos de los 5 pecados que constantemente atentan contra los calvinistas. ¿Qué son los 5 pecados que constantemente atentan contra los calvinistas? Orgullo espiritual, intolerancia fraterna, autosatisfacción intelectual, indolencia en el aprendizaje y el isolamiento. Que nuestro Dios nos conceda espíritu de oración y súplica para que oremos como los salmistas. En Salmo 85, verso 6, no volverás a darnos vida, Señor, para que tu pueblo se regocije en ti. Amén. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Secundo.